Básicamente lo que hoy os voy a hablar es de cómo ser un developer en un equipo de researchers, en un equipo de investigadores. Un poco la experiencia que me ha llevado año tras año a descubrir ciertos tips y ciertos comportamientos de cómo un developer sobrevive en un equipo de researchers. Básicamente, actualmente trabajo en IBM Quantum, que es el equipo de computación cuántica en IBM que se dedica a dar acceso a los usuarios al hardware real, a los ordenadores cuánticos. Estudié informática en la Universidad de La Laguna. Me considero un desarrollador, no un investigador, y soy un amante de la comunidad, de estos eventos, meetups, conferencias, cualquier cosa que tenga que ver con transferencia de conocimiento desde el punto técnico entre developers y comunidades. Un poco mi experiencia con los investigadores viene de atrás, viene de la Universidad de La Laguna, donde hice el doctorado en informática. No solo hice la ingeniería técnica, ingeniería superior, el máster y el doctorado, es decir, hice la versión extendida de informática en la Universidad de La Laguna. Y ahí ya tuve que empezar a lidiar con investigadores. Todo mi bagaje investigador viene del grupo de investigación en criptología, dirigido por Pino Caballero. Ahí aprendí mucho, un montón, pero ahí ya empecé a notar que los investigadores son diferentes a los desarrolladores, ¿no? Años después me uní a IBM Research hace 5 años, en 2016, y ya mis intuiciones se fueron haciendo más fehacientes y hoy os vengo a contar un poco las cosas que he notado donde un investigador es totalmente diferente a un desarrollador. Empecemos por lo que es un researcher. Un researcher es una persona que busca nuevos conocimientos, un investigador. Su punto fuerte es que está constantemente buscando nuevas cosas. Suelen ser muy inteligentes en su campo, es decir, aquello en lo que estudian, aquello en lo que investigan, suelen ser muy, muy top, porque dedican todo el tiempo a eso. Y suelen practicar una técnica que yo he denominado el PDD, y es el Paper Driven Development, ¿no? Todos se basan en intentar conseguir el mejor paper posible, publicaciones en revistas de impacto, conseguir proyectos de investigación que sean de alto nivel. Así que, para hacer una comparación, un símil con los desarrolladores, le he puesto este nombre de PDD. En cambio, un developer es una persona que elabora piezas de código informático, pueden ser aplicaciones, plataformas web, sitios web, scripts, cualquier cosa que tenga que ver con código informático. Creen ser muy inteligentes en su campo, esa es la gran diferencia con un researcher. Al contrario que un researcher, los informáticos, en los que me considero, creemos ser muy inteligentes en un determinado sector en el que estamos trabajando y solemos practicar muchas cosas relacionadas con Driven Development, DD, TDD, BDD, FDD, cualquier cosa que tenga Driven Development después es apto para un developer. Entonces, ¿qué puede salir mal en esta combinación? Si tenemos por un lado investigadores y por otro lado a researchers, a investigadores, a developers, ¿qué puede salir mal? Pues en el mundo de los researchers no tienen un producto claro, trabajan en proyectos, como dije. Su meta es intentar conseguir proyectos de investigación a largo plazo, que sean de 3, 6, 10 años, depende del alcance del proyecto. Son unos genios, es decir, teóricamente te destrozan, es decir, su conocimiento va mucho más allá de la práctica, debido a que su máximo exponente es generar el mejor paper posible, pues teóricamente suelen ser muy buenos en lo suyo y suelen amar lo que hacen. Es decir, su dedicación es porque realmente les gusta su trabajo de día a día. Si no, no lo harían, porque dedican mucho tiempo, intentan innovar constantemente, así que suelen amar lo que hacen. Hay una anécdota que me gusta contar acerca de esto de que suelen amar lo que hacen. En IBM Research, cuando yo empecé hace 5 años, casi 5 años, 6 años, 4 años, los investigadores trabajaban en Python, básicamente, porque era el lenguaje científico que más conocían, y usaban como formato para manejar grandes cantidades de ficheros, pues YAML, HDF5, y en ciertas ocasiones esos formatos no eran eficientes para lo que querían hacer, ¿no? Entonces nosotros, desde un punto de vista de developer, le presentamos con lo que es un JSON, ¿no? Les explicamos, oye, hay este formato que igual no hace falta usar para todo un YAML, sino con este JSON es mucho más rápido para este caso en concreto que tú estás usando. Y les gustó tanto que ahora lo usan para todo, ¿no? Intentamos evitar un mal menor y hemos provocado un mal mayor, ¿no? Han quitado el YAML, HDF5 y usan JSON para todo. Para todo me refiero a que hasta que en ficheros gigantescos intentan usar JSON,
aunque no tenga que usarlo, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de que si a un researcher, a un investigador, le gusta algo, realmente lo pueden adoptar para toda la vida, ¿no? Por eso aman lo que hacen. En la forma de trabajar de un investigador, podemos destacar que se mueven por deadlines inamovibles, es decir, tienen una fecha tope. Si hay una revista de impacto que tiene que publicar un paper el 12 de diciembre, tú no puedes presentarlo el 13 porque estás fuera de plazo y ya no te lo admitirían. Así que los deadlines son inamovibles. Tiene una jerarquía vertical, siempre suele haber un principal research, un investigador principal, que es el que maneja el grupo, después suelen caer debajo de él diferentes personas que manejan diferentes áreas del proyecto. Y el networking lo es casi todo, ¿no? Si tú eres un investigador muy bueno, pero no te mueves en ciertos ambientes, realmente no vas a conseguir nunca nada, ¿no? Tienes que moverte a ciertas alturas, tienes que tener ese networking de ir a conferencias, ir a congresos, ir aquí, ir allá, presentar este paper allí y ser comité evaluador de un proyecto de investigación o de una revista de impacto. Tienes que tener un networking bien cocinado para poder ser alguien en este mundo. En cambio, un developer, nos movemos por deadline, pero estos nunca se cumplen. Es decir, es muy complicado que un developer cumpla un deadline, aunque sea por poco tiempo. Normalmente siempre solemos retrasar todos los deadlines porque es complicado medir cuánto vamos a tardar en crear un código. Tenemos una jerarquía más horizontal en el equipo de un developer, es decir, sí es verdad que tenemos jefes de proyecto, tenemos managers, pero básicamente cuando trabajamos en un proyecto, todos nuestros compañeros están más o menos al mismo nivel. No hay una jerarquía tan vertical como un equipo de investigación. Y el networking ayuda a seguir teniendo pasión. No es necesario, pero sí es verdad que si te mueves en un ámbito de desarrolladores, ese networking, por ejemplo, ir a conferencias, asistir como ponente o como asistente a este tipo, a eventos como en el que hoy estamos, sí que es verdad que te complica, te ayuda mucho a seguir pues haciendo lo que te gusta. Y eso es una cosa muy importante. El timeline de researchers, hablando del tiempo que suelen usar para su trabajo un investigador, como dije antes, tienen proyectos a largo plazo, sus milestones no son parciales, es decir, tienen milestones más bien a largo plazo, es decir, si es un proyecto de investigación, pues su milestone se suele cumplir cada año con la memoria de ese proyecto anual o cada vez que el proyecto termina, o incluso si tiene milestone parciales nunca va a ser con cortos periodos de plazo, siempre van a ser, pues, tenemos que llegar a publicar el paper en esta revista de impacto de aquí a 3 o 4 meses, ¿no? Son milestones que para un developer igual no son tan cortos, sino son más grandes. Y su máxima ambición es intentar justificar de la mejor forma su trabajo año a año. En cambio, un desarrollador es totalmente diferente. Los proyectos son a corto plazo. Es verdad que puede haber proyectos muy grandes, pero siempre se trabajan con entregas o demos parciales. Es decir, se trabaja un poco más con una vida de proyecto más ágil, en la que tenemos diferentes sprints y tenemos que ir entregando cosas, ya sea a nuestra propia compañía o a los clientes, porque así van requiriendo y así vamos cogiendo el feedback y nutriendo el programa de ese feedback, ¿no? Y tenemos que tener una justificación constante. No nos vale con justificarnos una vez al año o cada vez que termine el proyecto, sino cada vez que requeramos un hotfix, una nueva feature o lo que sea, tenemos que tener una justificación de lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué no estaba hecho así o por qué lo hemos cambiado. Por lo que, si podemos considerar una forma de ver un MVP, que sería como un producto mínimo viable para un investigador, ya sea un proyecto, un paper, lo que sea, sería más algo como intentar desde cero ir al mejor producto final que se pueda sin tener en cuenta que a la mitad no podemos avanzar como deberíamos, ¿no? Sino simplemente empezamos por algo muy básico y lo que queremos llegar es al tener lo mejor posible. En cambio, un producto mínimo viable para un desarrollador es más algo como déjame que funcione y cuando va funcionando vamos a intentar poco a poco modificándolo, poco a poco mejorándolo hasta tener el mejor producto. Pero es importante que funcione, como dicen los americanos, as soon as possible, tan rápido como sea posible y después ir iterando poco a poco para evolucionarlo y ver que el proyecto va cogiendo consistencia y se va creando en la forma adecuada. Otra cosa muy interesante es la frustración de los investigadores, ¿no? Básicamente, ellos tienen un gran problema y es que no saben si lo que están trabajando tendrá solución. Es decir, ellos están trabajando en un problema que intuyen que pueden resolver
o que quizás en sus 30, 40 años de trabajo nunca van a resolver, ¿no? Y es que el problema es aún peor, ¿eh? Porque si igual descubren que hay solución, pero la solución encontrada igual ningún día será útil, ¿eh? Están investigando en algo que ellos piensan que es útil, pero igual en 20, 30 años otra persona descubre que no es útil. Entonces, lidiar con eso, con esa frustración es complicada para un investigador, porque es un mundo muy cambiante, un mundo muy complicado, donde estás inventando, básicamente, estás generando ciencia y no sabes si lo que estás generando puede ser útil o quizás algo que piensas que no es útil en 10, 20 años para otra persona es súper útil. Así que cualquier cosa que generan tienen que publicarlo y tienen que intentar darle a la comunidad de científicos que están haciendo eso. Y después hay un problema muy importante con la conciliación familiar porque le dedican muchas horas al día a los proyectos de investigación, a los papers, a cualquier cosa, así que un poco no tienen esa conciliación familiar que suelen tener otras profesiones, ¿no? Es un trabajo muy esclavo. En cambio, un developer, trabajamos intentando buscar soluciones a problemas. Lo que no sabemos es si la solución a la que estamos trabajando es la mejor. Sabemos que puede solucionar algo, pero no sabemos si es lo mejor. Y tampoco sabemos que si la solución que estamos trabajando algún día será reusada por otro developer. Así que muchas veces intentamos eso del clean code, intentar que lo que haga ahora lo entienda mi yo de 3 años después. Muchas veces no se cumple porque hay muchas cosas que hacer en corto periodo de plazo de tiempo. Así que también es un poco una frustración para el developer el conciliar ese código bien hecho con la solución si es la adecuada o no, con el tiempo que tienes para hacerla, etcétera. Y tampoco tenemos una conciliación familiar lo más óptima posible. Le dedicamos muchas horas porque podemos hacer una feature muy sencillita que pensamos que es súper complicada, pero en un punto se puede complicar la cosa y el día se nos va de manos. Lo que pensábamos hacer para ese día ya se ha ido de manos, estamos totalmente perdidos y eso es un problema grande para la conciliación familiar. Otra anécdota que quiero contar acerca de los investigadores y developers es cuando la validación es una pérdida de tiempo, ¿no? La primera vez que sacamos la primera plataforma online para acceder a un chip cuántico, IBM Quantum Experience, los researchers, los investigadores nos pidieron que ellos querían que cualquier programa cuántico lanzado en los chips, ellos lo validaran previamente. Es decir, una persona desde fuera, de forma gratuita, podía lanzar un programa cuántico, pero antes de llegar al chip, ellos tenían que validarlo si podía ser o no podía ser, ¿no? Nosotros dijimos que en una plataforma web puede haber muchos usuarios. Ellos dijeron que ellos validaban todo. Y la primera semana tuvieron como 20.000, 30.000 cosas a revisar. Eran 2 personas. Así que dijeron, no, esto es una locura. Cambiamos eso, dejamos que lancen cualquier cosa y ya está. Entonces, es cuando ellos creen que la validación es una pérdida de tiempo. Los investigadores están acostumbrados a focalizarse en una sola cosa y lo hacen bien, pero no piensan en cosas colaterales que pueden ocurrir, como en este caso, crear una plataforma web, ¿no? Entonces, ellos piensan que una API es simplemente un pass-through, donde yo envío cosas y llegan a otro sitio, pero no tienen en cuenta que hay que hacer cosas en medio, que es importante. La competencia en el mundo de la investigación es muy bien conocida, es decir, todo el mundo que está haciendo algo en un determinado área sabe quién es su competencia, qué están haciendo, si va muy por delante, si va muy detrás, porque al ser un desarrollo lento, es un proyecto que realmente no es tan rápido como una aplicación o un programa, sino es algo más lento, pues todo el mundo conoce a todo el mundo y saben qué está haciendo, ¿no? Así que tienen cierto tiempo para rectificar. Si yo estoy investigando en A y me doy cuenta que alguien también está investigando A y descubre que A' puede ser mejor que A, pues yo tengo cierto tiempo para rectificar y también cambiar mi línea de investigación en vez de A A', ¿no? Para hacer un poco más eficiente mi investigación. En cambio, para un desarrollador, el desarrollo es muy rápido, es decir, nos movimos en sprint de 1, 2, 3, como mucho un mes. Es raro que se sepa qué hace otra compañía hasta que un producto no está lanzado. Es muy complicado saber si la compañía está trabajando en ello o no y no tenemos tiempo casi para rectificar. Es decir, si nosotros estamos trabajando en una aplicación de mensajería y mañana sale una aplicación de mensajería vitaminada, es muy complicado que tengamos tiempo para rectificar y meterles esas vitaminas, si son muchas, e intentar combatir otra vez el mercado, ¿no? Así que es un mercado más emergente. En el tema de la organización, los investigadores tienen herramientas muy simples para organizarse, su trabajo, sus formas de saber cómo tienen que trabajar, dónde tienen que enviar los papers, cómo tienen que publicar los proyectos. Usan
herramientas simples, Excel, Word, cualquier hoja de cálculo, cualquier documento de texto. Analizan competencias constantemente, eso es muy importante. Es decir, para ellos la competencia o lo que están haciendo otros investigadores es súper importante. Así que constantemente están leyendo los papers, las investigaciones que salen de otros grupos conocidos para contrastar si lo que están haciendo tiene sentido o si es mejor, si es peor. Y tienen cierta libertad para trabajar, ¿no? Dentro de lo que cabe, un proyecto de investigación es muy grande, es muy amplio, así que es una temática. Dentro de lo que cabe tienes cierta libertad para pivotar en la medida de lo posible. En cambio, un developer les encantan las infinidad de herramientas para organizar el trabajo, ZenHub, Trello, Jira, Google Tables, Notion, Aja, da igual, hay multitud y nunca nos estamos contentos con alguna, siempre vamos cambiando constantemente. Analizamos la competencia solo en el bootstrap del proyecto, es decir, cuando vamos a crear algo, como son proyectos muy cortos, solo analizamos la competencia cuando empezamos a trabajar. En cambio, en mitad del proyecto no se suele analizar la competencia hasta que no se termina o se tenga el primer producto o algo así. Y después cada developer tiene un rol bien definido. No podemos pivotar así dentro del developer, no podemos pivotar como nos gustaría. Tenemos que cumplir unas directrices y si la compañía quiere pivotar, podemos pivotar. Si no, tenemos que seguir haciendo lo que nos dice. La mentalidad de un researcher, de un investigador, es muy importante porque es un trabajo de nicho. Su ambición es ser los mejores en algo y tienen que innovar constantemente. No pueden estar parados sin sacar algo nuevo, sin sacar alguna técnica nueva o lo que sea. En cambio, un desarrollador es un trabajo más global. Su máximo exponente es que funcione cuanto antes, da igual cómo, muchas veces. Con que funcione, tira para adelante. Y lo que intentan es reciclar lo máximo, no reinventar la rueda. Si hay una función que me hace esto, úsala. Si hay una librería ya que me hace esto, úsala. Da igual que la librería ocupe 2 megas en JavaScript y que pete nuestra web. Si es mejor, úsala. No somos conscientes de ver si realmente hace falta algo o realmente lo podemos hacer nosotros desde cero, que igual es pequeñito, y no tenemos que intentar importar o usar cosas de terceros, que igual es un Rolls Royce y nosotros solo queremos llegar de mi casa a casa de mi vecino. El mundo de la comunidad, el mundo de las comunidades, para los investigadores, es una cosa muy distinta a los desarrolladores. Por ejemplo, la comunidad de investigadores se mueven por organizaciones cerradas. Tienes que pagar un fee porque existen como pequeños lobbies. Si tú quieres ser miembro del IE Cubo, tienes que pagar una cuota anual. Si tú quieres ser miembro o asistir a una conferencia, tienes que pagar una pasta. Si tú quieres leer un paper, tienes que pagar. Todo se basa en que es un negocio realmente de dinero donde si quieres ser alguien, tienes que tener un gran presupuesto para intentar acceder a estos ciertos lobbies que te den pues el networking y el know-how que buscas de la competencia. En cambio, un desarrollador nos nutrimos porque somos una comunidad más abierta, cuanto más open mejor. Pueden existir lobbies, es verdad, no hay ciertos lobbies, pero dentro de lo que cabe estos lobbies son pasables o son digestibles y tenemos la información abierta y libre, ¿no? Nos encanta publicar repositorios open source en GitHub, nos encanta compartir artículos de investigación, artículos de desarrollo, técnicas de desarrollo, clean code. Ahora con Twitter hay mucha gente que empieza a compartir pues lo que hace, sus tips de programación, pequeñas funciones que hacen cosas más eficientes en menos líneas de código. Nos encanta eso, ¿no? Nos encanta mostrar al mundo lo que hacemos y que el mundo lo puede usar sin que sea de pago. Por lo que un éxito para un investigador son que los resultados lo son todos. Es decir, si tu proyecto de investigación es bueno, eso es un éxito. Si los resultados que te generan el paper son buenos, eso es un éxito. Así que el impacto de la publicación es muy importante y la visibilidad de su trabajo. Se quiere que su trabajo sea visible, que todo el mundo se dice, la farmacéutica X ha descubierto la vacuna del COVID. Pues el investigador que está detrás, el IP, el principal, quiere saber que su nombre está ahí, ¿no? Si quiere ser siempre un cabeza de lanza diciendo que, hey, mi equipo ha hecho esto. En cambio, un desarrollador, los usuarios son todos, es decir, se mueven por crear el mejor ambiente, ya sea en UX, UI, en herramientas de desarrollo para el usuario, es decir, que el usuario se sienta cómoda usando su plataforma, su aplicación o lo que sea. El impacto del proyecto es muy importante, es decir, si estamos haciendo una
una pequeña web para la asociación del barrio o una web que maneje miles y miles de cuentas, pues eso también es importante para el desarrollador. No tendrá el mismo nivel de desarrollador. Es decir, no hace falta ser un senior developer para hacer una web para un barrio. En cambio, o sea, hace falta un poco más de conocimiento si quieres manejar una ingente cantidad de datos que tus usuarios sientan cómodos, ¿no? Y después la visibilidad del proyecto también es importante. Esto depende del tipo de developer. Hay developers que se sienten incómodos teniendo cierta fama. Hay otros developers que lo que buscan es la fama. Así ya ahí movería yo entre developers tradicionales y los nuevos developers, que lo llamaría influencers developers, ¿no? Que quieren un poco tener esa visibilidad que a veces es merecida y otras veces no, ¿no? Todo como los influencers. Otra anécdota es que no era un investigador. Están acostumbrados a tratar con usuarios externos. No están acostumbrados a tratar con usuarios externos. Siempre son sus propios usuarios, son ellos, o son gente de su grupo. Pero nunca suelen trabajar con clientes externos, por así decirlo. Así que cuando lanzamos la primera plataforma para acceder a los chips cuánticos de IBM, había otra cosa que era, cada vez que un usuario se registraba, tenían que aceptar si se registraba o no. El primer día hubo unos 15.000 usuarios registrados. Así que se dieron cuenta otra vez de que esto no es buen camino y que hay que permitir un poco de flexibilidad y pensar que las pruebas no son tan acotadas como se hacen en un paper de investigación, ¿no? Sino que una prueba en un entorno real con usuarios en producción y en una web puede irse de manos y no es tan acotadito como si estuvieras haciendo un ensayo en un laboratorio y tienes todo más acotadito. Así que, para concluir, las lecciones aprendidas que a lo largo de estos años he ido conociendo desde el punto de vista de un investigador y desde el punto de vista de un desarrollador, es que los desarrolladores, hablando desde primera persona, tenemos que proponer soluciones sin tener claras las especificaciones, porque los investigadores no tienen muy claro el producto. Son proyectos largos, a 3, 6, 10 años, como muy pronto. Así que un proyecto a 3 años, por ejemplo, es muy complicado que un investigador sepa lo que quiere. Entonces, tenemos que ir mostrando soluciones, proponer soluciones desde el punto de vista de desarrollo que le pueden ayudar a ellos para ir cogiendo ese feedback, iterando y poco a poco ir definiendo realmente lo que quieren. Un fallo muy grande es mostrar mockups reales. Es muy común en el mundo del desarrollo que tú a tu cliente pues le vayas montando pequeños mockups para ver cómo funciona la plataforma y esas cosas, ¿no? Un investigador no entiende eso. Entonces, cuando tú le muestras un mockup, piensa que es el prototipo final, piensa que ya está todo hecho. Entonces, cuando tú le dices, voy a tardar 3 semanas en hacer esto, y al día siguiente le presentas cómo va a quedar, dice, entonces ya está hecho, ya te has ahorrado 3 semanas. Entonces, es complicado explicarle, no, esto es un mockup, esto no tiene nada, está por detrás, está todo vacío, ahora tenemos que trabajar, y no lo termina muy bien de entender, ¿no? Como que un mockup, si ya está hecho. Entonces, es complicado. Entonces, y la última lección aprendida es que las sinergias dan resultados espectaculares cuanto más distintos son los equipos. En este caso, nosotros tenemos un equipo de investigación en IBM Quantum y tenemos ahora otro equipo de desarrollo en IBM Quantum que trabaja al unísono. Hace 4 años era impensable que los investigadores nos dieran a nosotros un timeline de cuál será el futuro de la computación cuántica de aquí a 3 años. Era imposible porque no lo sabían. Trabajaban con proyectos largos, ellos pensaban que una pequeña parte iba a mejorar en 3 años, pero así la forma global de cómo iban a evolucionar los computadores cuánticos de aquí a 3 años, un timeline, un roadmap de ese tipo, era ciencia ficción. Pero poco a poco, trabajando con ellos, mostrarles las técnicas ágiles, mostrándoles que hay otras formas de hacer las cosas, pues de lo más orgulloso que me siento es que hace un mes apenas o 2 meses lanzamos este roadmap, que es el roadmap de IBM para puesta a punto de sus ordenadores cuánticos, y esto era impensable, por lo que los investigadores se comprometieron a que en este tiempo, usando las técnicas actuales, podrían desplegar en solo 3 años pues un ordenador de más de 1000 qubits. Y en eso es lo que vamos, ¿no? Y eso es lo más orgulloso que estoy, que cuando hay sinergias entre developers y researchers, pueden salir estas cosas como tan maravillosas. Y como última anécdota, y ya aquí termino, hay una ley en computación cuántica que se llama, no tiene un nombre, nosotros la llamamos la ley de Gambetta, porque es nuestro jefe, Jay Gambetta,
pero hay una ley que dice que cómo es la evolución de los ordenadores cuánticos con el tiempo. Igual que la ley de Moore lo hacía con los ordenadores clásicos, la nueva ley de Moore lo hará con los ordenadores cuánticos, ¿no? Y vemos aquí que se está avanzando a un ritmo vertiginoso. Justo hoy, hace una hora, anunció IBM en Twitter que hemos conseguido el Quantum Volume de 128, que es como el hito que esperábamos conseguir en 2022. Lo hemos conseguido en 2020, así que estamos avanzando muy rápidamente para que la computación cuántica, que ahora todavía está un poco verde, sea realmente algo útil en los próximos años. Y si alguna vez veis el nombre en esta ley de Moore, el nombre de Tenerife en la ley, si lo veis en el 2017, el primer Quantum Volume que fue de 4, lo consiguió Tenerife, fue porque para hacer la plataforma web, 3 ingenieros de la Universidad de La Laguna, 3 egresados, lo hicieron en 10 semanas desde Tenerife para Nueva York y Zúrich, y en deferencia a nosotros, pues nos dirigieron a elegir el nombre del primer chip cuántico que generaba el Quantum Volume, que generaba el futuro de los ordenadores cuánticos, ¿no? Y por eso el nombre de Tenerife. Nosotros pusimos Tenerife y a partir de ahí empezaron a poner nombres a cada chip. Tokio, Johannesburgo, París, ahora el que más avanzado tenemos es Montreal y ya sabéis la anécdota. Si podéis Tenerife es porque gente de la ULL estuvo trabajando en eso. Y ya está. Muchas gracias. Vale, ahora estamos aquí ya. Ahora toca preguntas. Yo tengo alguna también, pero vamos a esperar. Por aquí más aplausos. Antes salió, bueno, había gente que estaba diciendo, según las cosas que decía, había personas que decían, yo soy más un researcher. Otros decían, yo soy más developer. Y luego decían, no, pues en verdad no, en verdad soy más un al revés. Según lo que fueras diciendo. Vale, por ahí hay una pregunta de Miguel, la pongo. Miguel, Ahí está. En este campo, los researchers, por lo general, han estudiado grados de matemáticas. En la computación cuántica lo que han estudiado es matemáticas, han estudiado, hay gente que es matemáticas, pero básicamente son físicos cuánticos, físicos teóricos. Entonces han estudiado mucha física. Entre física y matemáticas anda la cosa, pero son más físicos que matemáticos. Eso es trinefeño. Christopher dice, espectacular charla. Sí. Genial. Bueno, te hago la pregunta yo. ¿Cómo ves la computación cuántica de aquí, por ejemplo, a 10 años? Yo creo que de aquí a 10 años no sabemos nada, no podemos intuir. Esto es como la carrera espacial. Hay una carrera ahí detrás, decenas, varias compañías intentando ser la primera en llegar a la luna. Algunas han dicho que han llegado a la luna, pero no han llegado. Entonces es complicado. Es una carrera espacial. Yo creo que de aquí a 10 años vamos a ver cosas muy interesantes. Igual no en el campo que todos esperamos, como el campo de la criptografía, para romper bitcoins y esa cosa, igual hasta ahí no, pero sí en el campo de la química, nuevos materiales, nuevas medicinas, todo lo que sea temas relacionados con química y nuevos materiales, yo creo que se va a evolucionar mucho. Podemos ver finalmente si la nanotecnología se puede hacer, todo eso yo creo que va a explotar mucho. ¿Y cuándo crees que llegará al usuario corriente? Yo creo que nunca, es decir, no va a llegar nunca al usuario corriente porque no es que un ordenador clásico reemplace un ordenador cuántico, o al revés. Seguiremos teniendo ordenadores clásicos porque los ordenadores cuánticos son muy buenos para hacer ciertas cosas que son muy pesadas. Serán como pequeñas unidades, que igual que ahora tenemos GPU, tendremos QPU, Quantum Processor Unit, para acelerar ciertos procesos, Machine Learning, Big Data, todo lo que lleva muchos datos, un ordenador cuántico es realmente útil. Así que para el usuario común, igual creo que no falta poco, es decir, falta mucho, pero para grandes empresas, tener tu supercomputador con una unidad cuántica, yo creo que podría ser antes de lo que pensamos. Vale. Por ahí lees tú. Sí, otra pregunta de Christopher. Dice, ¿cómo descubriste que tenías aptitud de researcher? ¿Y cómo sabías que querías dedicarte a ese campo en concreto y no tirar por otra rama? Pues lo descubrí porque cuando terminé el proyecto fin de carrera, Pino me ofreció hacer el doctorado con ella, porque hice el proyecto fin de carrera en criptografía, y me ofreció hacer el doctorado con ella. Yo no tenía mucha idea de si era investigador o no,
Pero poco a poco, cuando te vas metiendo en ese mundo, te gusta el tema de intentar buscar soluciones que hasta ahora no existían, intentar compararte con otras investigaciones, pues si este lo hace aquí, voy a intentar mejorar el performance de esta manera. Entonces te pica el gusanillo, de como igual que cuando empiezas a hacer un sudoku y no quieres parar hasta terminarlo, te va picando el gusanillo y queriendo hacerlo, ¿no? Así que si tienes ese gusanillo de intentar mejorar las cosas, intentar que cualquier cosa, por simple que sea, puedes mejorarla y lo quieres hacer, yo creo que tienes el RAM, tienes madera para ser un investigador, ¿no? Es básicamente innovar constantemente, no estar quieto, estar pensando en nuevas formas de hacer cosas, incluso formas totalmente disparatadas, porque igual las más disparatadas son las que realmente dan solución. Yo creo que lo más importante es que tú tengas ese nervio por dentro de intentar mejorar constantemente otras cosas. Sí. Vale, y luego hay otra de Miguel por aquí. Si tendrá alguna utilidad para el uso del día a día, bueno, lo que estamos hablando, para los usuarios Para los normales. usuarios directamente no, pero de forma indirecta será un avance tremendo. Es decir, estamos imaginando que podremos hacer modelos de Machine Learning tremendos que ahora mismo no somos capaces ni de imaginar. Estamos diciendo que podemos traquear tan ingente cantidad de datos que, por ejemplo, los modelos de meteorología serán mucho más precisos. Podremos saber con mucha más precisión el tiempo que hará a mucho más periodo largo de tiempo. Así que será de forma directa un usuario no lo va a notar, no va a poder cacharrear con él, pero de forma indirecta le va a afectar a todo. Seguridad, finanzas, nuevos materiales, química, optimización, todo lo que tenga que ver con manejar muchos datos, ahí es donde el quantum computing es realmente útil. Y a nivel de desarrollo o de programación en el ámbito de computación cuántica. Esto puede ser otra charla totalmente diferente, pero básicamente el cambio de paradigma es brutal. Es una cosa que, es decir, actualmente la gente mentalmente no se está preparando en las universidades para el cambio de paradigma de computación clásica a computación cuántica. Y eso de tener un bit que puede ser 1 y 0 a la vez al mismo tiempo, eso es una cosa totalmente loca que a mí, después de 4 años, todavía no entiendo y me cuesta mucho digerir. Y es una cosa, es realmente brutal. Pero yo creo que al final lo que un desarrollador va a tener serán ciertas librerías, ciertas toolsets, ciertos módulos que te van a importar y usar. Igual que ahora tú no sabes cómo funciona por dentro la burbuja, lo sabes porque lo has estudiado, pero si tú tienes que ordenar algo, llamas al punto source del lenguaje y ya se ordena. Pues igual será en cuanto, ¿no? Llamas a la función que te haga algo más rápido cuánticamente y ya está. Para un developer no tendrá. Pero para abstraerte, ¿no? Claro. Abstraerte un poco de... Te va a abstraer un poco de esa lógica. Pero si eres un developer que quiere trabajar en eso en concreto, que quieres hacer esas funciones que son óptimas en computación cuántica, la mente te llega a ver un montón. Es un concepto totalmente diferente que es una paranoia tremenda. Vamos a dar luz. Aquí. Vale, tenemos otra pregunta. De Miguel, sí. Vale, hasta aquí. Ahí está. Entonces, ¿la programación orientada a objetos desaparecerá con la cuántica? No. Es decir, tú seguirás teniendo tu forma de programar en tu forma convencional clásica. Tú podrás llamar a librerías que hacen cosas cuánticas por detrás, en segundo plano o en background, sin que tú te enteres. Pero si tú ya quieres trabajar en computación cuántica, justo en lenguajes cuánticos, ahí sí que ya no tiene ni computación orientada a objetos, ni lenguajes funcionales, nada. Es otra cosa totalmente diferente, que vas manejando las ondas y las partículas y es totalmente una locura tremenda. Serio, dice. Si ya me costaba creer que estaba a 1, un bit, ahora va a estar a 2. Una locura. No solo a 0 y 1 a la vez, sino no es que sea 0, 1 y 0 y 1 a la vez, sino que puede ser cualquier superposición entre 0 y 1. Es decir, son infinitos valores. Es una locura. Bueno, aquí están diciendo prácticas de ensamblador cuántico. Se podría. Hay un lenguaje sí, QHM, que es el Quantum Assembler Language, que básicamente es lo que entiende el computador cuántico, el chip cuántico. QHM. Madre mía. Pues no sé si hay más preguntas, yo creo que no. No sé, a ver si alguien pregunta por ahí. Yo creo que no. Habrá que ir investigando sobre la cuántica y todo esto, porque si no... Pero bueno. Ah, mira, hay una pregunta más de Miguel. Aquí está.
Bueno, los investigadores al saber todo el estado de los demás proyectos no puede pasar problemas de copia. Claro, hay muchas copias, es decir, realmente en el investigador, en el mundo de investigación, hay mucha gente que se copia de otros y es muy frecuente que un paper presentado en una revista por unos autores, otros los copien y lo presentan en otra revista totalmente diferente. Eso suele pasar. Si se detecta, pues se penaliza mucho al otro investigador, pero sí ha habido casos, y yo conozco casos, de que un proyecto o un paper presentado en una revista lo ha cogido otro, le ha cambiado un poco las palabras y lo ha presentado a otra revista totalmente diferente. Como ambas revistas no son muy iguales y no se hablan, nadie se da cuenta, puede pasar o no puede pasar. Pero hay muchas copias, se copia constantemente se copia. Y está muy mal, porque los investigadores son ser profesores. Y los profesores no se puede copiar. Claro. Aquí, bueno, Christopher, lo que estabas comentando antes, ¿no? Realmente. Que se va a ser viable, bueno. No, ordenadores cuánticos como tal, no. Cosas que accedan a grandes ordenadores cuánticos, eso sí, igual servicios, igual que ahora tú accedes a un supercomputador, tú no tienes un supercomputador en tu casa, pero puedes acceder a través de AWS, IBM Cloud o lo que sea, pues de la misma forma, tú podrás acceder a servicios de ordenadores cuánticos, pero no vas a tener un ordenador cuántico en tu casa. Será como un supercomputador igual. Bueno, esa ya era la última pregunta ya, Muy bien. sí. Y, bueno, aquí Jorge dice que la ESI del 2040 a 2041, segundo de carrera con principio de computadores cuánticos. Ojalá. Pues nada, Paco, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias. Gran trabajo. Y bueno, ya nos veremos en otra ocasión entonces. Un Así que, placer. pues nada, bueno, muchas gracias, chao.